Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablaros de un cómic, o bueno, quizás en este caso el término de novela gráfica sí que se aproximaría más a lo que es esta obra, que bueno, como digo, me he decidido hacer un vídeo sobre él porque habla de un tema que por desgracia pues está un poco de actualidad ahora mismo por un poco la deriva política que está tomando el mundo. Y bueno, pues la obra a la que me refiero es esta, de La bestia ha muerto, creada por el autor francés Edmond François Calvo, un dibujante, ahora veremos, excelente. Que bueno, la particularidad de este libro es que, bueno, como podéis intuir un poco, trata el tema de la Segunda Guerra Mundial, en este caso desde el punto de vista francés, que es la nacionalidad del autor. Y bueno, la particularidad como digo, de este libro, en comparación con otras, quizás la más conocida que trata esta temática, sea la obra de Maus, de Art Spiegelman, que fue publicada en los años 80, pero bueno, esta fue publicada en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la primera de las dos partes de este libro, la primera es La bestia se desata, fue publicada de manera clandestina durante la ocupación francesa por parte de la Alemania nazi. Así que bueno, pues tiene ese ingrediente que le hace una obra única. La segunda parte, La bestia es derrotada, ya fue publicada después de la liberación del país galo por parte de las tropas inglesas y estadounidenses. Y bueno, pues me refería antes a Maus, pues esta obra comparte una característica con Maus de la que Maus se ha influenciado, ya que es una obra posterior, y es que un poco las protagonistas de la historia son animales antropomorfizados. Así como en Maus teníamos a los judíos, que eran representados en forma de ratones, los nazis estaban caracterizados como gatos, y no sé si creo recordar, los polacos como cerdos, no recuerdo muy bien. Bueno, pues aquí en este caso tenemos a los nazis alemanes caracterizados como lobos, y a los franceses como conejos, como ahora veremos. Bueno, antes de entrar un poco ya más en la obra en sí, decir que esta obra aquí en España, por desgracia, no la hemos podido ver publicada hasta hace un par de años, que salió esta edición de Reino de Cordelia, que es una editorial que hace cosas muy bonitas, edita cosas que como esta no hemos tenido la suerte de ver difundidas en España, y que merecen mucho la pena. Esta edición pues es de gran tamaño, con tapadura, encuadernación holandesa, y bueno, aunque la historia, como veremos ahora, está basada sobre todo en el dibujo, también tiene una historia cuyos autores son los guiones de Víctor Danset y Jacques Zimmerman. Pero bueno, como digo, el peso de la historia se lo llevan las ilustraciones de Edmond François Calvo, que son fantásticas. Bueno, pues en esta edición de Reino de Cordelia tenemos un pequeño prólogo, una introducción en la que se nos habla de su autor. Es un autor francés, nació en el año 1892 en París, murió en el año 57 y trabajó en revistas satíricas como Le Canard Enchaîné, que digamos, por hacer una comparativa, pues sería una revista del tipo de parecida, en cierta manera, a la que aquí tenemos, que es El Jueves. Bueno, pues a Edmond François Calvo se le conocía como el Walt Disney francés, por utilizar en muchas de sus obras a personajes basados en animales. Y como decíamos antes, pues tuvo la valentía en plena Segunda Guerra Mundial, de
de editar esta obra. En este prólogo, pues ya el nombre de Antes de Maus se refiere un poco a esa obra que quizás es la más conocida sobre la Segunda Guerra Mundial en el mundo del cómic. También nos habla de otra que fue publicada también en los años 40, que es Mickey en el campo de Gurs, que publicó el autor judío Horst Rosenthal. Que bueno, la particularidad de esta obra es que el autor Rosenthal la dibujó durante su estancia en el campo de concentración de Gurs. Posteriormente murió, fue ejecutado en el campo de Auschwitz. Esta obra también se ha publicado hace muy poco, hace unos pocos meses, no recuerdo si también en esta editorial de Reino de Cordelia o en alguna otra, pero bueno, también es bastante interesante si podéis leerla o haceros con ella. Bueno, aquí tenemos algunas muestras de otros trabajos anteriores de Edmond François Calvo, como decíamos, pues un poco influenciado en la obra de Walt Disney. También tiene cosas de otros autores, como puede ser Segar, el autor de Popeye el Marino. Bueno, luego hay otros autores como Albert Uderzo, el dibujante de Asterix, que también se vieron influenciados por este autor. Bueno, ya sin más, vamos a entrar un poco a ver la obra en sí. Está dividida en 2 capítulos o 2 fascículos. Este primero es La bestia se desata, en lo que se nos narra un poco los orígenes de este inicio de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de un abuelo, de un conejo francés que cuenta a sus 3 nietos en la historia. Estos 3 nietos un poco nos recuerdan o recordarán seguramente a los 3 sobrinitos del tío Gilito. No sé, ahora mismo yo creo que esto es anterior a esos personajes de Disney, así que bueno, ahí veríamos también que Disney también se influenció por la obra de este autor. Bueno, pues como decíamos, la historia la narra este personaje que cuenta sus tiempos de adolescente, cómo vivían felices en la campiña francesa, desconocedores un poco de lo que se les venía encima. Como vemos, las ilustraciones son fantásticas, tienen un nivel de detallismo, de expresividad de los personajes, el uso del color, la verdad es que está muy bien. Tenemos en todas las viñetas cuadros de texto que nos hacen un poco avanzar la historia, aunque la verdad es que muchas veces ni siquiera nos harían falta y podríamos un poco ir entendiendo un poco la trama de la historia simplemente mirando las ilustraciones. Tenemos muchas ilustraciones a página completa como esta, luego veremos otras que incluso cubren 2 páginas. La que, bueno, pues tenemos aquí ya a estos personajes, a los antagonistas, los villanos. Aquí este sería Adolf Hitler, caracterizado como un lobo. Se nos habla también de otros personajes, de otros ayudantes de este gran lobo. Aquí dice que tenía 2 cómplices, uno gordo y otro flaco. Se supone que el gordo, yo creo que sería yo creo que el mariscal Goering puede ser. Perdona si me equivoco. Luego habrá otro del flaco, el más feo de la banda, que hacía de falso profeta. Que bueno, pues sería un poco el encargado de la propaganda política del partido nazi. Bueno, pues aquí tenemos un poco también, se nos habla de una línea Livarot que a lo que se refiere es a la línea Maginot que dividía esta Alemania, esta Francia ocupada de la Francia libre. Aquí tenemos al oso polar
soviético que encarnaría un poco por la figura de Stalin o de la Unión Soviética. Vemos aquí esta ilustración tan bonita a doble página del ataque de las hordas nazis contra esta línea Livarot. Y bueno, como vemos, pues se nos va contando un poco desde este punto de vista francés. Quizá cuando lo leáis, pues veréis un poco que hay cosas que tienen un ligero tinte chauvinista. Al final es una característica. Hombre, si los franceses tienen una palabra que define ese patriotismo exacerbado, pues es porque es una característica muy habitual. Vemos cosas que son un poco exageradas. Yo creo que en ocasiones en esta obra se le da un excesivo protagonismo o una excesiva importancia al valor y el ímpetu de los franceses de cómo defendieron su país, que en la realidad no sé yo si fue hasta este punto, porque según yo he podido leer, pues los alemanes al final tuvieron un poco vía libre en la entrada a Francia y bastante poca oposición. Más bien fue gracias a los ingleses, que algo que veremos también en esta obra, los que tuvieron una gran responsabilidad en el éxito del eje aliado en la Segunda Guerra. Como vemos, mira, se nos habla de eventos muy ya característicos, ya muy recordados a la Segunda Guerra Mundial, como fue la de Dunkerque, cuando tuvieron que huir todas las tropas por mar del ejército inglés, cuando iban a rescatar a los franceses. Tenemos también, se nos habla del ataque de los alemanes hacia la Unión Soviética, que fue un poco parte de los errores que cometieron, que les llevaron a perder la Segunda Guerra. Aquí tenemos la aparición de los ingleses, que son caracterizados como bulldogs. Sobre todo, pues este vendría a ser un poco Winston Churchill con su puro en la boca. Aquí tenemos otra caracterización del gran lobo, de esa figura de Hitler. Tenemos aquí imágenes que bueno, quizás al ser caracterizados los personajes como animales, quizás nos llaman menos la atención o no nos conmueven tanto, pero bueno, aquí tenemos imágenes de los personajes siendo llevados a campos de concentración, siendo subidos a los trenes y ejecutados. Al final, bueno, es una obra que puede parecer para un público infantil, pero que narra hechos que no son para nada infantiles. Y bueno, aquí tenemos esta gran ilustración que nos ejemplifica un poco pues cómo esta segunda gran guerra europea se acabó convirtiendo en una guerra mundial y afectando a países de los 5 continentes. Aquí vemos a los estadounidenses, que serán caracterizados como bisontes, el animal típico de esta zona del mundo. Los africanos, tenemos también a Asia en forma de elefante, China que en forma de dragón. Bueno, pues un poco muchos de los países que participaron en esta Segunda Guerra. Esta primera parte, este primer fascículo de La bestia se trata, pues acaba con la llegada en estampida de los bisontes estadounidenses, que fue un poco la entrada de este país con ese célebre evento del ataque de los japoneses hacia la base de Pearl Harbor, lo que precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra y que un poco pues también ayudó a decantarla. Bueno, acaba esta primera parte con este texto de: nuestros 3 secuaces creen volar hacia la victoria, no saben todavía que corren hacia la derrota más completa. Esto es lo que veremos en el próximo capítulo, que es La bestia es derrotada. Esta, como decíamos, pues ya se publicó una vez que los estadounidenses liberaron París. Bueno, pues empieza con esta ilustración que
que como vemos está influenciada, está basada en la obra, en el cuadro de Delacroix, de La libertad guiando al pueblo. Y bueno, pues aquí tenemos como el abuelo continúa contando la historia. Vemos también un poco pues, las incursiones, las guerras en África, en otros continentes, como nos referíamos antes también a eso, al error de Alemania queriendo entrar en Moscú y cómo fueron repelidos por los soviéticos y sobre todo por el frío, que fue un poco lo que afectó a las tropas y precipitó su derrota. Tenemos batallas aéreas como la de Midway. Aquí vemos también la entrada de los ejércitos japoneses. Bueno, aquí seguimos también eso. Vemos aquí también la deportación en trenes de los judíos hacia los campos de concentración. Bueno, pues hechos, la verdad, que muy trágicos y que, como decíamos, pues al ser caracterizados los personajes como animales, ayudan un poco a quitarle algo de dramatismo. Bueno, pues es una obra que, como decía, yo creo que ahora la estaba leyendo y la estaba releyendo estos días y he visto cosas lees cosas que te asustan, viendo un poco pues, la deriva que está tomando el mundo ahora con las recientes elecciones europeas que ha habido, un poco el auge de muchos partidos de ultraderecha en algunos países. Sobre todo llama la atención eso, que se esté produciendo en países como Francia o Alemania o Austria, que no hace ni 80 años que pasaron por esta Segunda Guerra Mundial y vivieron y sufrieron cosas que tienen mucho paralelismo con lo que estamos viviendo ahora. Ya dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, y bueno, pues esperemos que no sea verdad, pero bueno, nunca está de más recordar la historia pasada, aunque en este caso sea bastante reciente, para no cometer los mismos errores. Y bueno, pues nada, ya centrándome en esta obra en sí, pues poco más que decir. Como veis, las ilustraciones, al estar publicada en un gran tamaño, pues se pueden apreciar bastante bien la calidad de los dibujos, que al final es lo que más destaca en esta obra. Y bueno, pues nada más. Espero que, por lo que habéis podido ver, os interese. Aquí veíamos, como decíamos, esta recreación del cuadro de La libertad guiando al pueblo, la entrada de los tanques aliados en París, liberándola. Bueno, pues como ya digo, es una obra muy poco conocida en comparación con otras como Maus, que hasta ahora, por desgracia, pues no hemos tenido la suerte de ver publicada en España, y que bueno, sin duda merecen la pena por su calidad y, como decía, pues porque trata hechos que guardan mucha relación con cosas que estamos viendo ahora en nuestros días. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y si tenéis interés en haceros con este libro, pues yo os lo recomiendo. Es una edición de mucha calidad. El precio yo creo que es bastante ajustado también, ya que cuesta 26,50 euros, que por el tamaño, la calidad de los materiales utilizados y de la obra en sí, pues la verdad es que merece mucho la pena. Así que nada más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.